Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos aquí en esta mesa de trabajo a Carlos Romero Aranda. Él es el procurador fiscal de la Federación. Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches. Qué gusto, Carlos. Por la invitación. Muchas gracias, ¿cómo están? Muchas gracias por venir y por estar aquí con la audiencia de Fórmula Financiera. Un tema muy relevante tiene que ver con la evasión fiscal y más precisamente con quienes se dedican a elaborar facturas falsas. Ahorita tú me dirás cómo le están llamando, factureros, creo que les llaman. Empresas factureras. Empresas factureras, que es un fenómeno que ha crecido en los últimos años y que me ha llamado la atención el señalamiento que has hecho. Se acabó la fiesta, van contra los evasores. Pues sí, es la nueva política criminal fiscal que estamos implementando ahora en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde tenemos que acabar o minimizar cuando menos la actividad de las empresas factureras. Son aquellas empresas que simulan operaciones para evadir el pago de impuestos. Entonces son empresas que simplemente son de papel, que están creadas por testaferros o por prestanombres y que simplemente se utilizan para lavar dinero y para defraudar al fisco federal. ¿Qué tan grave se ha convertido esto? Creo que incluso lo comentaste, Carlos, que se ha convertido en un deporte nacional, el tener una factura falsa, el pedirla, no, sabes que no te preocupes, pídete una factura falsa, que se ha convertido en esto. ¿Qué tan grave es? Mira, te voy a dar un dato, que es el SAT dio a conocer una cifra, en el cual de 2014 a 2018, la evasión fiscal por empresas factureras representó 2 billones de pesos. ¿Billones? Billones. Es elevadísimo. Estamos hablando de 500,000 millones de pesos al año. Pues es una cantidad extraordinaria. Carlos, ¿cuál es la estrategia que están utilizando ustedes? Porque, pues obviamente son empresas que tienen cierta habilidad para aparecer y desaparecer y para hacer esto que entre comillas es un negocio muy redituable por la cantidad que nos acabas de mencionar. Mira, aquí lo que nosotros estamos llevando a cabo es con los medios legales que tenemos ahorita, estamos haciendo un trabajo conjunto con el SAT, con la UIF, incluso con la Fiscalía General, para poder llevar a cabo una coordinación perfecta en el manejo de estos asuntos. Adicionalmente tenemos una reforma que se está discutiendo ahorita en el Senado, donde queremos equiparar a la defraudación fiscal y a la defraudación fiscal equiparada con delincuencia organizada. Esto con objeto de poder atacar frontalmente tanto a los factureros como a los que tienen outsourcing ilegales. ¿Por qué? Porque esto nos da un esquema de excepción que nos va a permitir tener escuchas, nos va a permitir hacer cateos y nos va a permitir estar con toda la fuerza del Estado en contra de estos delincuentes. Y tiene que haber un equilibrio en la política criminal fiscal que estamos implementando. Por un lado, todo el peso de la ley al defraudador o considerado delincuente organizado. Esto es, al que está en ese supuesto, lo vamos a tener en la cárcel. Y eso es lo que queremos, que no exista prisión preventiva oficiosa y que desde el inicio, más bien que exista prisión preventiva oficiosa y que desde el inicio pueda estar en prisión. Pero por el otro lado, al que compra el producto, al que consume la factura, al que consume el outsourcing, también lo vamos a querellar. Nada más que lo que queremos, a ellos sí les vamos a dar la oportunidad de que se regularicen y que paguen. Pero lo que queremos es sobre todo al que vive de estos productos, al que lo hace de su modus vivendi, modus operandi, esos los queremos en la cárcel. No queremos que sigan haciendo estos negocios en la vida cotidiana. Desde luego me parece muy bien, sí se ha confirmado o conformado más bien las dos
como un problema muy serio para el pago de impuestos. La verdad es que es una evasión de impuestos impresionante el que se hace a través de facturas falsas. Consíguete una factura falsa. Además, todo el mundo te las vende ya de manera ¿no? Todo el mundo empieza a venderlas por aquí por allá. Hay un mercado negro ya de facturas falsas. Mira, muy grave, pero te voy a decir hasta un ejercicio que el otro día en una investigación estamos haciendo. Googleamos venta de facturas y salió la lista de muchas empresas que hasta se anuncian en internet que venden facturas. A eso hemos llegado, el mundo al revés. Es verdaderamente grave. Yo te preguntaría respecto de cómo han ido avanzando ya en los hechos, en la operación, de qué manera han logrado encontrar a estas empresas y poder sancionarlas, si el procedimiento para llevarlas a la cárcel está resultando expedito o encuentran dificultades. Mira, Marco, ahorita lo que estamos haciendo y que nos está funcionando muy bien es la coordinación que estamos teniendo con todas las autoridades. El trabajo que estamos haciendo con la UIF, el trabajo de investigación que estamos haciendo con el SAT, Procuraduría Fiscal, creo que es un trabajo muy fino y que nos está llevando a tener estas redes de investigación que nos van a permitir llegar no solo a estos testaferros, porque cuando llegas y haces las investigaciones resulta que uno es unas personas de escasos recursos o enfermos terminales o mayores de edad, pero sin tener mayor patrimonio. Lo que queremos es seguir el rastro del dinero, la huella del dinero, para dar a las cabezas, a los que realmente hacen de estas redes su modo de vida. Carlos, sé que no necesariamente entra dentro de tu jurisdicción, de tus facultades, pero obviamente hay quien se preguntará, oye, para mí es difícil pagar impuestos, qué bueno que están en contra de quienes no pagan impuestos, que van a ir en contra del outsourcing, de los quienes venden facturas, pero y contra la economía informal, ¿qué se está haciendo? Porque también hay una gran economía informal que se vuelve ilegal. Cuéntanos qué están haciendo. Mira, quiero hacer una distinción muy importante. Lo que a mí me corresponde del lado de la Procuraduría Fiscal de la Federación es a todos los que están dentro de inscritos y que están tributando dentro del marco legal aplicable, pero que estamos conscientes que son defraudadores, perseguir esos delitos. Al SAT le corresponde llevar a cabo todas las estrategias para que se regularicen, para que se puedan inscribir por todos los tipos de actividades. Entonces, sí, por un lado, lo que yo estoy haciendo es atacar a los defraudadores fiscales, aquellos que con uso de engaños o aprovechamiento de errores omiten total o parcialmente el pago de una contribución. Entonces, es muy distinto a toda la economía informal. Y el SAT más bien lo regulariza, ve que realmente se pueda pagar mejor impuestos. En régimen de incorporación, por actividades, por algunas operaciones que llevan a cabo. O sea, el SAT es el lado amable de ustedes. Pues no, pues ni tan amable. Pero al final de cuentas son dos autoridades que hacemos contrapeso muchas veces. Claro. ¿No? Y bueno, nos comentabas que son dos piezas centrales. Una, las empresas que se dedican a comercializar facturas apócrifas, y la otra, las empresas que evaden a través del outsourcing. Explícanos cómo es este tema y luego las acciones que están realizando. Mira, quiero irme un poquito a la historia. Estos al final de cuentas, y perdón que lo diga así, son mafias que al final de cuentas van migrando. Ellos iniciaron hace unos 10, 15 años con los esquemas de cooperativas. Entonces fueron creando con cooperativas, luego con sindicatos y luego crearon los famosos outsourcings, donde son empresas igual formadas por testaferros que lo que llevan a cabo es el evadir totalmente o prácticamente lo que es al fisco federal, por retenciones de trabajo, impuestos sobre la renta, el impuesto sobre nóminas y las cuotas de seguridad social. Porque llegan estas empresas y te dicen, oye, tú pagas mucho, te cuesta mucho la nómina, porque al final de cuentas tú tienes que pagar IMSS, Infonavit e impuestos sobre la renta. Yo te voy a ayudar, si tú pagas 100 pesos, conmigo te va a costar 60 pesos. Y sobre esos 60 yo te voy a cobrar una comisión. Entonces pasan toda la nómina con ellos, y ellos con esquemas muy sofisticados de lavado de dinero y dispersión de recursos, los dan de alta en el Seguro Social con un salario mínimo, sin ninguna prestación. Obviamente las cuotas de retiro y las cuotas del Infonavit se van a lo mínimo posible. Entonces, cuando un trabajador quiere pedir un crédito o se quiere retirar, resulta que no tiene pagadas las cuotas, y eso da lugar a que ni el trabajador esté protegido
que si el trabajador demanda al patrón, es un responsable solidario porque es donde presta el servicio y de quien recibe las órdenes. Y por el otro lado, al patrón, si resulta que estas empresas que le prestaron el servicio están en la lista negra de Hacienda, le hacen no deducible toda la nómina. Entonces, cuando te das cuenta que el trabajador está desprotegido, el patrón está desprotegido, los únicos que ganan son los dueños de los outsourcings. Tienes toda la razón, el contribuyente no gana para nada, realmente la empresa y el trabajador menos, es perder. Oye, había una lista negra que mantenía Hacienda. ¿Funcionó esta lista negra de exponer a quienes tenían outsourcing o que realmente eran empresas fantasmas que lavaban dinero? ¿Salía esta lista negra? ¿Funciona esa lista negra o no? Esa lista negra que mencionas, donde se ponen o se ponían o mencionas, que yo creo que es una leyenda urbana, de esa lista negra, no puede existir, porque de entrada hay un principio que se llama secreto fiscal. Nosotros no podemos dar a conocer a este tipo de operaciones, porque incluso si iniciamos algunos procesos, en esos procesos se nos caerían por el principio de presunción de inocencia. Entonces esa lista negra no existe y es más bien una leyenda urbana. Y estamos platicando de este tema de las empresas factureras y de outsourcing que se dedican pues precisamente a hacer todo lo necesario para defraudar al fisco, y nos comentabas, Carlos, que hay una iniciativa que busca a equiparar este delito de defraudación fiscal con la delincuencia organizada. Esto está en vías de realizarse eventualmente, pero por lo pronto, ¿qué haces con aquellas empresas que descubres, que encuentras, que compruebas que son empresas factureras o de outsourcing que hacen este tipo de trampas fiscales? ¿Qué sanciones les puedes aplicar? Bueno, de entrada, a mí lo que me corresponde es presentar las querellas respectivas ante la Fiscalía General de la Nación. Y ahí iniciamos los procedimientos. Si acreditamos debidamente los hechos constitutivos del delito, la Fiscalía judicializa y podemos obtener, en su caso, depende del delito, podemos obtener órdenes de aprehensión y tenerlos con prisión preventiva oficiosa, en algunos de los casos. Oye, Carlos, pues ya pudimos aclarar el tema que sí había una lista negra, pero no era esta precisamente. Cuéntanos la lista negra que sí existía o sí sigue existiendo. Cuéntanos de empresas que en efecto también hacen cierto fraude fiscal, pero ¿de qué se trataba? Mira, sí existe una lista que es la lista de las empresas que se ubican en el 69B del Código Fiscal de la Federación, que son aquellas que no acreditan tener la materialidad en la prestación del servicio o en la venta de los bienes que dicen llevar a cabo. Es decir, una empresa que da facturas por la venta de aguacates y resulta que nunca tuvo la compra de aguacates ni tuvo toda la infraestructura para poder vender aguacates. Es una empresa. Son empresas de papel, las famosas empresas, digamos, factureras. Se ponen en esa lista para que los contribuyentes que tengan operaciones con esas empresas sepan que las facturas que tienen de ellos son no deducibles y se regularicen, o pueden tener sanciones fiscales o penales. Claro. Carlos, en cuanto a las empresas factureras, nos decías que son dos temas. Directamente lo relacionado con las empresas que se dedican a vender estas facturas apócrifas y las empresas y empresarios que compran este tipo de facturas. Me imagino que del universo de empresas que hay en México, de las unidades productivas, habrá de todas que se exponen a este riesgo de comprar facturas apócrifas. ¿Qué consejo les darías? Porque seguramente con el clásico de a mí nunca me va a pasar, a mí nunca me van a agarrar, o a lo mejor piensan que no es tan irregular o no es tan malo, no es un delito. ¿Qué les dirías a aquellos que nos están escuchando? Lo primero que les diría es que el llevar a cabo la compra de facturas es un delito, y un delito que nosotros vamos a perseguir. Entonces, el que compres facturas o que contrates servicios de outsourcing ilegal es delito y te va a costar mucho más caro. Y que al final de cuentas, por este tipo de omisiones pueden terminar en la cárcel. Entonces, lo primero que yo les recomendaría es que dejen de hacerlo. Y es la primera recomendación que tengo que hacer yo como procurador fiscal y que hace la Secretaría de Hacienda. ¿Los que compran pueden ir a la cárcel? Sí, al final de cuentas, o sea, se les va a dar la oportunidad de que se regularicen, pero en un procedimiento penal.
Ahora esto, bueno, nos comentabas algunas empresas factureras que son cascarón, que están en la lista negra, pero eso solo es el primer nivel. Hay muchos niveles realmente de lo que puede representar o proceder casi como una mafia organizada. Contra esos van a ir, ¿cómo van a ir contra esos? Que es muy difícil, Aquí tiene que ser algo muy quirúrgico. Son investigaciones que se llevan a cabo, que van a llevar bastante estudio y bastante investigación, pero que nos van a permitir llegar, junto con la WIF y junto al SAT, Procuraduría, a seguir el rastro del dinero. ¿Sí lo puedes seguir? ¿Sí se puede seguir ese rastro? Claro. Por supuesto que sí. Porque son 1, 2, 3, 4 empresas. ¿Cuántas son de estas que de repente... Hay veces que son 100 empresas. ¿Tanto así? Sí. Hay esquemas donde están involucrados todo el mundo y luego los mezclan con personas físicas o empresas que son factureras y que son factureras y no son factureras. O sea, es un trabajo complejo, pero sí se puede. Pero ¿cómo van a llegar en esta ruta del dinero? Porque no sé si el secreto bancario o el secreto fiscal pudiera estar protegiendo a estas, paradójicamente, a estas empresas. Sí lo protege, pero como autoridades y en una investigación, por supuesto que podemos tener acceso. Son las excepciones estos al secreto fiscal y al secreto bancario. Ahora, nos comentabas, hay una iniciativa que ya está en el Senado para que esto ya entre prácticamente como un delito y de inmediato puedas meter a prisión, en medida de mientras puedas meter a prisión al culpable, aquí sí. De los delitos que están catalogados en la Constitución como delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa está delincuencia organizada. Entonces estamos modificando algunas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y del Código Nacional de Procedimientos Penales para equiparar la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada como delincuencia organizada. De modo de que las querellas que presentemos contra factureros o contra outsourceros se puedan equiparar a delincuencia organizada y podamos tener la prisión preventiva oficiosa y que se nos permitan medidas cautelares como cateos, como escuchas, todo lo que se le permite a la Fiscalía General en el caso de delincuencia organizada. Estamos platicando con Carlos Romero Aranda, él es el Procurador Fiscal de la Federación. Y Carlos, en este tema la cifra es escandalosa, la evasión fiscal, de acuerdo con la cifra que nos citabas del Servicio de Administración Tributaria, el SAT del 2014 al 2018 acumula un saldo de 2 billones de pesos. Yo te preguntaría, ¿el monto total de 2 billones de pesos estaría constituido mayoritariamente por la defraudación que cometen estas empresas factureras y de outsourcing, o hay otros esquemas a través de los cuales se estas cifras son las que dio a conocer el SAT hace algún tiempo sobre empresas factureras? Específicamente, y hay una evasión mayor, hay una cifra esto sobre empresas factureras, cada actividad y cada uno, si tú ya empiezas a ver en prestación de servicios, empiezas a ver en arrendamiento, ya el estudio propiamente cada uno. O la famosa planeación fiscal que hacen las grandes empresas, por ejemplo. También, o sea, pero aquí en específico yo me refiero a empresas factureras. Ahí está, es donde están. Carlos, bueno, como Procurador Fiscal de la Federación, obviamente te vuelves un poco el abogado de la Secretaría de Hacienda, que ve muchos otros temas. Este es el tema principal, desde luego, evitar esta evasión a través de la facturación falsa. ¿En qué otros temas se encuentran? ¿Cuáles otros temas te preocupan en demasía? Pues no preocuparnos, nos ocupan. Porque al final de cuentas tenemos un excelente equipo de abogados y estamos atacando los temas como debe de ser, o que yo considero que lo estamos para llegar a buen puerto. Tenemos la representación en muchos casos, del presidente de la República y del secretario de Hacienda para los juicios de amparo, en donde las autoridades, tanto el presidente como autoridades de la Secretaría, sean parte. Entonces hay varios temas que son interesantes, porque tenemos, por ejemplo, los juicios sobre la compensación universal, los tenemos resolviéndose, o que tenemos la defensa y que lo estamos ahorita instaurando. Tenemos los juicios que también son muy importantes por lo que pudiera representar en contra de la ley de remuneraciones. Entonces tenemos cerca de 15,000 juicios en contra de esa ley, y tenemos también 180 amparos contra el decreto de la frontera norte, los famosos amparos del envidioso. A ver, sí, son empresas que no están en la franja fronteriza y que dicen, yo creo que yo les bajan impuestos. ¿Por qué ellos les bajan y a mí no? Entonces tenemos amparos de Oaxaca, tenemos amparos de Jalisco, tenemos amparos de Yucatán.
Entonces, todos esos amparos los estamos defendiendo porque de una u otra manera sí representan montos importantes que en su caso, o contingencias que representan para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De la ley de remuneraciones nos dice son 15,000 juicios. Sí. Juicios de amparo, sin contar amparo. las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. ¿Y qué panorama ves en cuanto a la posibilidad de que gane el gobierno federal estos juicios? Esto en los juicios sabemos que es un volado, que al final de cuentas quien ha llevado juicio sabe que puedes ganar o puedes perder, pero yo estoy confiado de que tenemos la razón. Al final de cuentas, lo único que se llevó a cabo con el presupuesto es aplicar la Constitución. La ley de remuneraciones no se aplicó en el presupuesto y simplemente se aplicó el artículo 127 constitucional. Entonces, pues los amparos no pueden ser en contra de la Constitución o reclamarse que no se aplicó la Constitución, simplemente el presupuesto se aplicó conforme a lo que establece el artículo 127 constitucional. Ese es el tema en cuanto a la ley de remuneraciones. 15,000 juicios son demasiados. La verdad es que yo me esperaba menos en este tema. Son muchos funcionarios públicos y muchos del Poder Judicial que también... De que a mí me bajaron el salario porque me lo trataba... O algunos que no les van a bajar, por ejemplo, magistrados y jueces también están presentando amparos. ¿Por si acaso? Por cualquier cuestión para curarse en salud. Yo no soy abogado, tú nos sacarás, nos orientas sobre el tema. ¿Hay alguna vía en donde se pudiera sentar jurisprudencia, que con algún determinado número de juicios que se gane, se siente jurisprudencia y sea general o algo así? La Corte va a analizar todos estos temas, tanto en la acción de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales o en los juicios de amparo, porque son distintas vías, pero vamos a llegar a lo mismo. En algunos de los casos podrían dar lugar incluso de que fueran desfavorables a la Secretaría y podrían llegar a generar jurisprudencia o incluso la invalidez de la ley. Nos hablabas de 3 casos, la ley de remuneraciones, nos hablabas del decreto de la frontera norte y nos hablabas del tercero, que es la compensación universal. Compensación universal. Yo te preguntaría específicamente de esta ley de remuneraciones, aparte de los juicios, están las acciones de inconstitucionalidad y... Controversias constitucionales. ¿Esas cómo están? ¿Cómo van? Esas igual están en instrucción. Quiere decir que están en demanda, contestación, ofrecimiento de pruebas, pero ninguna de ellas se ha dictado sentencia todavía. Entonces, todavía están caminando, todavía están terminándose el expediente, para ya estar listas a resolución el dictado de sentencia. Nada más para ayudar un poquito a la audiencia, ¿cuál es la diferencia entre una acción y una controversia constitucional? La acción la puede promover las fracciones parlamentarias que tienen minoría, las pueden promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las controversias constitucionales las pueden promover poderes, entidades u órganos, en este caso el Banco de México. La Comisión Federal de Competencia creo que también presentaron promovió por ahí alguna controversia. Son varias controversias que y se el presentaron. Instituto Federal de Telecomunicaciones. El IFETEL, sí, bueno, los autónomos básicamente. Sí. A ver, y estos 15,000 juicios en contra de la ley de remuneraciones, es prácticamente, los 15,000 tienen que ser de los que ganaban un poco más de lo que hoy gana el presidente, es más de 108,000 pesos, así sí. Son los que se amparan. Muchos de ellos son por esa parte. Otros que también van con lo mismo son los que les quitaron el seguro de separación individualizado o los que les quitaron el seguro de gastos médicos mayores, o en muchos de los casos son los 3 temas, porque al final de cuentas pues venían de mucho tiempo con estas prestaciones y conforme esta ley a partir de su entrada en vigor y a partir del presupuesto del 2019 se quitaron estas prestaciones y se bajó el salario del presidente. O sea, puede ser porque te quitaron el gastos médicos mayores o la separación individualizada también. Sí, algunos de los casos. Eso es. Por lo pronto y en la medida en que hay juicios de por medio, ¿cómo se aplica esto? Aquí tenemos de todo, porque en algunos de los casos está concedida la suspensión y en unos de ellos está negada. Okay. Entonces, donde está negada, pues sigue igual, y en el caso de que lleguen a ganar, pues se le tendría que pagar las diferencias. En los que está concedido, en algunos de los casos, indebidamente, se les están pagando, porque pues al final de cuentas, si llegan a perder, tendrían que devolver esa parte.
Entonces son juicios que también tienen cierto riesgo para el trabajador. Entonces ahí tenemos ciertos criterios distintos. Ya se promovió una contradicción de tesis y será la Corte la que decida si se debe negar o conceder la suspensión. Pero con los criterios que ha sacado la Corte, posiblemente se les tenga que negar la suspensión. Oye, el otro tema que también nos comentabas, entre otros detallitos que traes ahí en la agenda, Carlos, es el de compensación universal. También hay muchos juicios sobre compensación universal. Cuéntanos de qué se trata compensación universal, cuál es el gran problema ahí. Quiero exponer la razón, porque muchos dicen, oye, fue algo muy arbitrario, algo que nos quitaron, algo que era un derecho el poder compensar impuestos que tuviéramos a favor con impuestos que tuviéramos en contra, y está afectando a las empresas. Sí lo entendemos, pero quiero poner... Sobre todo el empresariado, vaya que se enojó, claro. Lo hizo público a más no poder. Pero quiero explicar la motivación que llevó a cabo eso. Se empezó a ver que las compensaciones en el año 2016 fueron de alrededor 90,000 millones de pesos. Para el año 2017 se subió a 130,000 millones de pesos. Y para el año 2018 se fueron a 260,000 millones de pesos. Esta migración hacia este esquema de compensación no tuvo ningún sustento económico porque la economía no ha crecido en esos niveles. ¿Qué es lo que pasó? Para variar, nuestras empresas factureras empezaron a usar estos esquemas de compensación, manifestaban IVAs como saldos a favor de precisamente impuestos no pagados, que compensaban contra impuestos sobre la renta retenido, ya sea por salarios o por asimilables a salario, y los compensaban saldos que se generaban contra saldos a favor, más bien saldos en contra que se generaban para poderse llevar el dinero a las cuentas, contra saldos a favor ficticios, porque no existían, porque al final de cuentas declaraban saldos a favor falsos. Con razón los peleaban tanto, ya vimos por qué. Entonces, a diferencia de una solicitud de devolución que te la tienen que autorizar, en materia de compensación era nada más un aviso. Era automático prácticamente. Sí. Entonces, la migración de estas empresas factureras a estos esquemas dio lugar a que de 90,000 millones de pesos, en 3 años estuvieran 260,000 millones de pesos. Entonces, por esa razón, en la ley de ingresos se puso un artículo transitorio donde ya no se podía compensar universalmente. Pues ahora sí que una buena intención se convirtió en una vía para la defraudación. ¿Qué es lo que ocurre? Ha ocurrido a lo largo de la historia con varios casos así, que resulta que son buenas intenciones y al final de cuentas se tergiversa y se convierte en un vicio. Yo aquí te preguntaría respecto de la eliminación de esta compensación universal, ¿qué tanto le está favoreciendo a la recaudación fiscal? Yo creo que esto no lo vamos a ver todavía en estos momentos, porque en una regla miscelánea se estableció que tú puedes compensar todavía los saldos que tuvieras generados hasta el 31 de diciembre. Entonces yo creo que este efecto lo vamos a poder ver hasta mediados de año, donde realmente el efecto de la compensación empiece a dar un resultado en las finanzas públicas. Pero no hay que perder de vista algo. Estos saldos a favor no es de que se pierdan, sino simplemente no te lo permiten compensar. Ustedes o cualquier contribuyente que tenga un saldo a favor puede solicitar su devolución. El SAT está implementando diversos programas donde estos saldos a favor pueden ser devueltos en términos mucho más ágiles. O sea, no se pierde el saldo a favor. Al final de cuentas no lo puedes compensar. Qué bueno que lo aclaras, porque sí había un cierto temor, sobre todo en pequeñas empresas que decían, oye, ya tuve saldo a favor, ya no me van a regresar prácticamente nada. No, no se pierda, sí te regresan esto. Por saldo supuesto. a favor, te regresan el impuesto. Oye, ¿cuántos son de amparos en este tema de contribuciones universales? Aquí tenemos como 1,500 amparos. Básicamente empresas. Ahí tenemos de todo, pero básicamente son empresas. 1,500 amparos. Bueno, yo creo que ya se va a acabar el programa y te queremos pedir que nos platiques, nos pongas horizontes. ¿En cuánto tiempo vamos a ver peces gordos en empresas factureras? ¿Y en cuánto tiempo vamos a ver resultados de empresas que son descubiertas y empresarios factureros que son metidos a la cárcel? Mira, yo creo que el tiempo va a ser el necesario. Exacto. El tiempo necesario eso es todo. Para que nos permitan tener las investigaciones respectivas esa sí vino. Y poder armar los expedientes adecuadamente
para que estén soportados todos estos expedientes. Lo que no nos podemos permitir es presentar estos expedientes y que al final de cuentas se caigan. Fíjate que estamos hablando de los lejanos 90s, cuando de repente decía, cuando era Dormuth, era uno de los genios que decía, oye, ¿sabes qué? Agárrate a alguien muy conocido que deba impuestos, y entonces va a servir de norma para que nadie más lo haga. De ejemplo. Y bueno, hasta Juan Gabriel le tocó en aquel entonces, ¿no? Juan Gabriel, en fin, el rock de la cárcel, ¿cómo se llama? Laureano Brizuela, a Lupita D'Alessio también le tocó, en fin, tocaba de ese. ¿Van a hacer algo parecido o no? Mira, yo creo que aquí tenemos que cambiar la manera o la cultura contributiva. Aquí tenemos que pensar en el contribuyente cumplido, el que realmente puede gozar de los beneficios. Y un ejemplo muy bueno lo tenemos en el decreto de la frontera norte. Si tú quieres estar, si estás en la franja fronteriza y quieres estar en la frontera norte, tienes que ser un contribuyente cumplido. Si tienes créditos fiscales pendientes, si tienes operaciones con empresas factureras, no puedes entrar. Entonces, es el primer ejemplo que tenemos que presumir, digamos, donde queremos cambiar esa cultura contributiva. Siempre teníamos ejemplos desde el programa de apoyo de deudores del Fisco Federal 1, el PROAFI 2, el borrón y cuenta nueva. Sí, un montón. Siempre, y al final de cuentas, en los últimos decretos tuvimos condonaciones del 100% de recargos y multas y del 80% del impuesto principal actualizado. Solo pagabas el 20%. Entonces era premiar al incumplido. Sí, incentivos para los incumplidos. Aquí lo que queremos es premiar al cumplido. Y el primer ejemplo es este decreto. Si tú eres un contribuyente cumplido, puedes entrar al decreto. Y es lo mismo que queremos hacer en materia penal. Que al final de cuentas, después de todo lo que tengas para regularizarte, para gozar de los beneficios, no lo haces, como última instancia sea la cárcel. Sí, un cambio de incentivos, que esto es muy importante. Tú cumples, te va bien. Claro. Porque aquí parecía que al que incumplía le iba bien, porque al final te convenía no pagar y te condonaban el 80%. No parecía, era una realidad. Exacto, sí. Entonces sí tenemos que cambiar esa cultura contributiva. Y es precisamente cómo lo queremos hacer, de la mano del SAT y Procuraduría, el que al final de cuentas, el que cumple, le va bien. Y sabes que también cambiar esa falsa percepción de la impunidad, de que no pasa nada. Es lo que tenemos que cambiar, y vamos a demostrar que sí pasa, y que sí vamos a tener defraudadores en la cárcel. Perfecto. Pues Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y de verdad estoy muy agradecido que sea la primera de la primera de varias, y ahora que tengas más noticias estas, pues desde luego estamos abiertos. Muchísimas gracias.